verdad, muchos temas de interés en nuestro programa, en la cocina y ahora acá en Familia al Día. Y vamos a estar tocando muchas interrogantes que seguramente las respuestas nos ayudarán a comprender muchísimo mejor el comportamiento en la adultez. Y fíjense el tema que vamos a tocar hoy. El trato que recibes de niño influye en la adultez, en su personalidad. Eso me parece interesantísimo. Me encanta Isabel, además que toques este tema porque además en la forma en que fuimos tratados, cuidados, incluso hasta consolados cuando estábamos pequeños, podría ser la explicación de muchas cosas en nuestra vida. Y para conversar sobre este tema nos acompaña Hildamar La Chica, psicóloga infantil. Doctora, bienvenida. Qué placer que estés con nosotros esta mañana. Días, Hildamar. Además, tocando este tema que quizás muchos desconocemos, ¿no? Que ahí está la raíz de todo. Totalmente. Así es. Bueno, gracias por la invitación. Definitivamente que lo que ocurre o transcurre en la infancia va a ser como ese guión emocional, conductual, que de alguna forma va a influir, por supuesto, en los posteriores años de vida. E incluso, Hildamar, en la personalidad y en esa forma de relacionarnos con otras personas. Definitivamente, Isabel. Hay tres esferas donde tiene un impacto el trato que recibimos en nuestros primeros años de vida. La primera es en nuestra autoestima, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, y eso viene en función de cómo fuimos tratados, cómo fuimos cuidados, si nuestros vínculos fueron consistentes o no con nosotros, si fueron negligentes, si nos dieron cariño, si nos dieron contención. Todo eso influye en el autoconcepto y, por supuesto, en la estima que vamos a tener de nosotros mismos. Por otra parte, tiene que ver con las relaciones vinculares. Es decir, en función de los vínculos que construimos en la infancia, va a determinar también o va a influir cómo nosotros nos vamos a vincular, cómo nosotros vamos a establecer relaciones sanas o no posteriormente. Y también la manera en cómo manejamos nuestras emociones, bien importante. Si vivimos, por ejemplo, en un ambiente bastante tenso, en un ambiente intermitente, en donde también prelaban, por ejemplo, los gritos, probablemente vamos a desarrollar una personalidad ansiosa, vamos a no saber cómo resolver los conflictos de manera saludable. Claro. Sí, doctora, ¿y qué señales podríamos nosotros identificar de que una persona está arrastrando heridas emocionales de su niñez, hablando ya de los adultos? ¿Qué señales nos da? Una persona que, por ejemplo, requiere excesiva aprobación del otro, habla de que hay una carencia allí afectiva y, por supuesto, si nos remontamos a la infancia, seguramente que vamos a conseguir cosas, ¿no? Cuando de pronto las personas tienen una personalidad que puede ser sumisa o, por el otro lado, agresivo, también da cuenta de cómo esa persona en la infancia pudo haberse relacionado también con sus adultos significativos. Siempre nos van a dar señales nuestra manera de ser en cómo fuimos de alguna forma criados, porque es como ese guión que, aunque lo podemos reescribir por fortuna, y este es un mensaje esperanzador también para la audiencia, ese guión nos va a dar vestigios, por supuesto, de lo que va a ser en la vida adulta. Mira, y me encanta, Hildamar, que menciones esa palabra, ¿no? Reescribir. Porque fíjate, escuchamos esta entrevista, y yo creo que es de admirar incluso a nuestros padres o abuelos, ¿no? Porque yo creo que esta generación tenemos la oportunidad grandiosa de tomar decisiones, de ser un poco más libres. Por ejemplo, escuchamos la historia de mamá, de papá, donde muchas cosas pues ellos no tenían como la potestad o esa voluntad de ellos poder tomar decisiones muchas veces por sí mismos, pero decidieron reescribir su historia. Y hoy en día hemos escuchado que la forma de relacionarnos e incluso patrones con relaciones o amistades es ese eco de muchas cosas que hemos visto en mamá, papá, abuelas, tías. ¿Cuál es la diferencia de esas personas que logran hacer la diferencia a la hora de escribir su historia y los que no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, creo que ahí lo que prela es la toma de conciencia. Cuando yo siento que no está bien cómo estoy actuando, cómo me estoy relacionando, porque si no partimos de la conciencia, entonces yo no tengo nada que modificar.
Hay una cosa que quiero rescatar de lo que estás mencionando y es que conocer nuestra infancia y cómo nos trataron y cómo se vincularon con nosotros no es una forma de culpabilizar a los padres. Claro. Yo creo que ellos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos emocionales que tuvieron. Por fortuna hoy tenemos más, suena más la figura del psicólogo, más la figura del terapeuta, donde contamos con mayor apoyo y mayor ayuda y que podemos acceder a ella, ¿no? Entonces eso es bien importante dejar claro. Pero hay una toma de conciencia. Cuando yo veo que alguien me dice constantemente, oye, es que eres de cierta forma, bueno, escuchar eso y ver desde qué punto me resuena para tomar cartas en el asunto, porque ese libreto, que como dije, no es algo rígido, porque influye, más no es determinante, son cosas distintas. Cuando hacemos terapia, cuando conocemos mejor cómo o desde dónde, desde qué espacio nuestros papás también nos criaron y desde que, por ejemplo, un papá que a lo mejor pudo haber sido agresivo porque a lo mejor también en su infancia tuvo un trato quizás no adecuado, fue agredido, entonces bueno, está dando lo que conoce. Claro. Entonces a veces somos lo que nos parece conocido, entonces lo ideal es también explorar cosas nuevas que sean beneficiosas también para nosotros, que nos ayuden a crecer desde el punto emocional, pero también que nos ayuden a vincularnos mejor con los demás. Sí, doctora, aquí hemos hablado de los extremos, ¿no? A veces nos ayuda a identificar si eres muy extrovertido o eres muy introvertido, posiblemente en tu infancia tuviste esos rasgos, pero en el caso del exceso de protección, por ejemplo, o por el contrario, la ausencia emocional de los padres, ¿esto puede afectar la capacidad de tomar decisiones en la vida adulta? Quiero que abordemos ambos casos, el exceso de protección y la ausencia de padres. Me encanta que toques ese punto. La sobreprotección, que definitivamente es una forma sutil de maltrato, hay que decirle. ¡Wow! Sí, porque aunque el papá o la mamá per se no lo piensen, al final el mensaje que estoy seguro no le quieres dar a tu hijo es: no eres capaz, entonces yo lo hago por ti. Eso es la sobreprotección. Entonces es como cortarle las alas a tus hijos cuando tienes más bien que confiar. Si un niño, sus papás no confían en ellos, ¿qué espera para el resto del mundo? ¿Qué espera para el resto de las relaciones? Entonces bien cuidado, papás. Hay una línea muy delgada entre proteger, que es tu rol de autoridad. La autoridad no es solamente para regañar, castigar, es para proteger, para cuidar, para sostener, para contener. Pero eso es sustancialmente distinto a la sobreprotección. Entonces un niño sobreprotegido va a ser un niño inseguro, va a ser un niño que posiblemente no desarrolle resiliencia, va a ser un adulto que espera que los demás hagan las cosas por él, porque no se siente capaz, la autoestima la va a tener aniquilada. Porque una de las cosas por la cual tú construyes una autoestima saludable es porque dices o te das cuenta que eres capaz de hacer cosas, por muy mínimas que sean. Dejar a tu niño que haga alguna responsabilidad en la casa. El mensaje es: yo sé que tú puedes, dale. Entonces, bien pendiente con eso. Inténtalo. Claro. En caso de que el niño no se atreva. Exactamente. Okay. Y no regañar porque no fue perfecto, sino el intento es lo que se debe valorar. La otra pregunta... Sí, es los La padres presentes y los padres ausentes. Bueno, un papá que no está, o una mamá que no está presente desde el punto de vista emocional, porque puede estar ahí al ladito del niño, pero puede estar emocionalmente súper distante, va a crecer con muchísimas inseguridades, porque bueno, al final ese adulto significativo es el que te va guiando, ¿no? Y te va reforzando las cosas positivas, y si no hace ese rol activo, pues vas a criar un niño, bueno, con muchísimas inseguridades, que vas a requerir esa aprobación externa, esa validación externa que no recibiste cuando niño. Mira, por eso es que siempre hemos escuchado que un niño feliz es un adulto feliz. Y sabes que para terminar, Hildamar, quisiera saber esa etapa, ¿desde dónde es? ¿Nacemos y hasta qué punto es importante todo lo que vivamos a nivel social, lo que vivimos en casa, lo que vivimos con ese pequeño núcleo, hasta la adolescencia un poco más? Bueno, la primera infancia es determinante, va hasta los 7 años. Hasta los 7. Pero sin duda, cosas que tú vivas hasta el periodo adolescente sí tienen un papel preponderante y quizás decisivo de lo que será tu vida adulta. Siempre le digo a los papás que en la adolescencia es ese segundo turno al bate para hacerlo o reparar las cosas que no hubo en la primera infancia.
Y el mensaje esperanzador que quiero dar, Isabela y Gesaria, es que podemos hacerlo diferente. Claro. A veces las personas dicen, bueno, ya no hay nada que hacer, la infancia fue desasistida. No, con terapia, con toma de conciencia y estableciendo nuevas experiencias, nosotros podemos hacer el cambio y modificar nuestra historia. Bueno, si hay algo que me hace feliz, Hildamar, es que estés acá con nosotros, poder regalarle este contenido a toda Venezuela, contenido de verdad, contenido de calidad que usted va a abrazar y que estoy segura ahora mismo estamos ayudando a muchísimas mamás y padres que quizás se les está yendo un poco de la mano el tema de la crianza, que es un aprendizaje diario. Gracias por acompañarnos. Gracias.